Muy buenas, queridos compañeros. Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con otro informativo más. En este caso, continuamos con las clases que habíamos comenzado recientemente y estábamos hablando del Tratado de Libre Asociación. Este Tratado de Libre Asociación, vamos a verlo por partes, como se había anunciado, y vamos a ir analizándolas porque esto está todo lleno de un montón de palabrería que desinforma, palabrería que confunde, palabrería que lo que hace es traer una mayor división entre el pueblo puertorriqueño. ¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, las hacen porque les conviene a unos cuantos. Es otra manera, es la forma contemporánea de mantener asimilados, engañados, manipulados a los pueblos, y que los poderosos o los que tienen la sartén por el mango y el mango también, se salgan con la suya. Se utiliza mucho la mentira, se utiliza mucho la media verdad, la tergiversación de la historia, y de esto están llenas las redes de personas que dizque hablan de historia, pero lo que están dando son sus opiniones, no la historia como tal que ocurre. Es por eso que en Adelante Reunificacionistas hablamos siempre con la verdad plena, total, absoluta. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra presentación del día de hoy, en donde estaremos hablando y analizando el preámbulo del Tratado de Libre Asociación. Son 9 puntos nada más. Estaremos presentando cada uno de los puntos y luego haremos un pequeño comentario. Como siempre, te damos las gracias por tu participación, dejando tus comentarios, tus inquietudes, tus preguntas en la parte de abajo de la página, dándole like a la página, tocando la campanita para suscribirte y recibir notificaciones de parte nuestra, y también para que vayas a la página de adelantereunificacionistas.com y entres a la plataforma Patreon para hacerte patrocinador y mecenas de esta asociación, que tanto necesita de tu ayuda económica, de tu ayuda financiera, para poder seguir haciendo todos estos vídeos, estos directos, estas clases. Adelante Reivindicacionistas busca seguir educando al pueblo puertorriqueño para que, estando informado, pueda tomar las decisiones apropiadas. Informado y formado, las dos cosas. No perdemos nuestro tiempo en nada más. Nos enfrascamos, nos concentramos, nos enfocamos en hacer esto. En la parte educativa, porque tenemos pronto que salir a la calle a hablar con el pueblo, a hacer actividades con el pueblo, a seguir preparando otras cosas en un Puerto Rico que está cada vez más confundido, en un Puerto Rico en donde se usa todo tipo de artimaña para manipular a la gente, como el día de ayer, poner en las calles de manera gratuita el único periódico que se vende en Puerto Rico, con tal de que la gente leyera sobre la encuesta que hubo en el Partido Nuevo Progresista. Entonces no son favores que se le hacen al pueblo. Despierten, por favor. Estos son maneras de atrapar al pueblo, atrayéndolo con dulces como si fueran niños chiquitos, de hacerlos caer en trampas. No estoy diciendo con esto que se rechace ninguna de las cosas que se nos pone enfrente. Estoy diciendo que sepamos aprovecharlas bien, que no nos dejemos engañar, que de la misma manera que lo vamos a hacer hoy, analizando estos 9 puntos, estemos pendientes de la palabra utilizada, porque con la palabra es que nos están engañando, y esa misma palabra es el arma que vamos a usar en contra de ellos. Comencemos pues.
El pueblo puertorriqueño, y de ahora en adelante lo vamos a utilizar con las iniciales, ese título, pueblo puertorriqueño con las letras PPR, constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional. Esto suena muy bonito, son palabras muy lindas, altisonantes, que le hinchan el pecho a cualquiera de orgullo, pero que no son sinceras, que tienen mucho de mentira y lo que están haciendo es confundir más al pueblo. Por eso están subrayadas y las vamos a analizar. El pueblo puertorriqueño, el PPR, constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional. Y aquí va el comentario. Latinoamérica, y por ende latinoamericano, latinoamericana, es un término inventado en el siglo XIX por el emperador Napoleón III, nieto de Napoleón Bonaparte. El término fue inventado por él. Este señor era emperador de Francia y de lo que entonces era el imperio francés, que se extendía por varias partes del mundo, pero no tenía autoridad alguna sobre nuestro idioma español, no era miembro de la Real Academia Española, que ya existía, no era el escritor de la gramática, ese fue Nebrija, ¿ok? Entonces este señor, sin autoridad alguna para hacer cambios a nuestro idioma español y con la sola intención de alejar a Hispanoamérica de sus raíces españolas, sacar todo lo que sonara a español, a españolas, a España de nuestro vocabulario. De ahí es que sale la palabra Latinoamérica, latinoamericana. Latinoamérica no existe, existe Hispanoamérica. Y cuando decimos Iberoamérica es porque queremos incluir a nuestros hermanos los brasileños que vienen del Portugal y no de España. Así es que sácala de tu vocabulario y empieza a utilizar nuevamente la palabra Hispanoamérica. Nosotros somos hispanos, no latinos, hispanos. Y como decía, pues Napoleón III, sin autoridad alguna sobre nuestro idioma español y con la sola intención de alejar a Hispanoamérica de sus raíces españolas, inventa esta palabrita. Fue precisamente este señor Napoleón III quien colocó a Maximiliano de Austria como emperador de México. Y ya sabemos cómo terminó ese asunto. Francia, que quería seguirse extendiendo por el mundo en su afán imperialista y de expansión, que era la moda en el siglo XIX, tanto que se acusa a España de esto y lo estaba haciendo todo el mundo menos España, incluyendo la nueva nación Estados Unidos de América, pues puso como emperador de un país que ya se había independizado, llamado México, a Maximiliano de Austria. Pero ya sabemos cómo terminó ese asunto. Hubo la revolución, Maximiliano fue fusilado. La propia e inconfundible identidad nacional del pueblo puertorriqueño es española, siendo como es que Puerto Rico es una concepción de España. Antes de la llegada de los españoles no existía Puerto Rico, lo hemos dicho varias veces. Existía la isla de Boriquén, de los indios taínos, donde también convivían otras naciones indígenas como los caribes. Pero Puerto Rico es una gestación, es una concepción, una gestación, un parto de una nación llamada España. Noten que el nombre está en español, Puerto Rico, no está en taíno, ni está en suajili, ni está en inglés, ni está en francés, ni en ningún otro idioma del mundo, está en español. Así es que la propia e inconfundible identidad nacional de este terreno hispanoamericano llamado Puerto Rico y de su pueblo, el pueblo puertorriqueño, es española, siendo que Puerto Rico es una concepción de España. Segundo punto del preámbulo del Tratado de Libre Asociación. Reconociendo, y noten que estoy poniendo algunas de estas palabras en mayúsculas, porque en el preámbulo original como tal aparecen en mayúsculas y nos vienen como anillo al dedo, porque así podemos hacerla resaltar la palabra del resto del texto,
para que veamos dónde está la mentira, dónde está la manipulación, dónde está el engaño. Reconociendo el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. Y aquí va el comentario. Como provincia española y comunidad autónoma, Puerto Rico tenía ya libertad absoluta, soberanía e integridad de su territorio nacional. Puerto Rico era España, parte de España, y no propiedad de España, como lo es Puerto Rico ahora, propiedad de Estados Unidos, pero no parte de Estados Unidos. Era un territorio nacional con libertad absoluta y soberanía, porque España era una nación soberana y libre. Esa libertad absoluta y soberanía de ese territorio nacional, la de la nación soberana e íntegra llamada España. Reconocer todo lo anterior, esto de el derecho inalienable a la libertad absoluta de Puerto Rico, de su soberanía y la integridad de su territorio nacional, no es nada más que reconocer la realidad del Puerto Rico español, que lo fue por 400 años. Puerto Rico español. Es que nos meten muchos paquetes, muchas mentiras, muchos embustes. Todos estos que se la pasan hablando de historia de Puerto Rico, especialmente en las redes. Antes decíamos que las páginas aguantaban todo lo que se escribía sobre ellas y ahora tenemos que decir que las redes aguantan todo lo que se publica en ellas. Y la mayoría de las cosas que se dicen no son ciertas o no son enteramente ciertas. Reconocer todo lo anterior es reconocer la realidad del Puerto Rico español. Lo digo una vez más porque ya lo he dicho muchas veces. Hasta el siglo XIX se hablaba de las Españas, porque lo que España hizo, las Españas en plural, lo que España hizo fue extenderse a sí misma como realidad nacional, con todas sus instituciones, a todo lo que se llamó Hispanoamérica y también a otros sitios en el Pacífico como las Filipinas y Guam. ¿Okay? Las Españas, todo eso era España, no eran colonias de España. Las colonias son posesiones. Las colonias no tienen representación en el gobierno nacional. No tienen diputados ni senadores. Nosotros sí los tuvimos. Tuvimos una carta autonómica. Eso no se le da a las colonias. Eso se le da a las provincias. Y se llamaba Provincia Española de Puerto Rico. ¿Ok? Y si había una provincia, todos los ciudadanos eran ciudadanos españoles. Todos. Al menos en papel. Todos. Y no por una ley, sino por nacimiento. Tercer punto. Reconociendo el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1514, artículo 15, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico. Déjenme leer eso otra vez. Reconociendo el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación de conformidad con la resolución 1514 del artículo 15 de la Asamblea General de la ONU y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución 1514 al asunto, a la cuestión de Puerto Rico, va el siguiente comentario. La famosa ONU y dicha resolución no existían en el 1898. La ONU es una creación de después de la Segunda Guerra Mundial que termina en 1945. La guerra hispano-estadounidense fue en 1898. Pero a Puerto Rico no se le reconoció ni su realidad soberana española, ni su derecho inalienable a la libre determinación. El pueblo puertorriqueño ya se había autodeterminado cuando aceptó la Carta Autonómica de 1897 y creó su gabinete autonómico, su gobierno autonómico.
ya se había autodeterminado porque aceptó esa carta autonómica. ¿Por qué tengo que decirlo de esta forma? Porque ese mismo año, 1897, meses antes, se había enviado la misma carta autonómica a la isla de Cuba. Lamentablemente, dicha carta fue rechazada. Así es que Cuba no tuvo un gabinete autonómico como lo tuvo Puerto Rico. Da pena, porque fueron unos cuantos los que hicieron este rechazo, no el pueblo cubano. El pueblo cubano era un pueblo fiel a España, igual que Puerto Rico. Pues bien, nada de esto que he dicho, la realidad soberana española del pueblo puertorriqueño, el derecho inalienable a la libre determinación, nada de esto fue reconocido, ni mucho menos respetado al ser invadido Puerto Rico por una potencia extranjera en 1898. Cuando otro país invade a un país por la fuerza, de manera violenta, utilizando la guerra, no se respeta nada. No había ninguna necesidad de que se nos invadiera. Los únicos que tenían necesidad eran los gringos, que tenían necesidad de quedarse con esto y esta gallinita de huevos de oro y lo que produce. Porque en Puerto Rico había muchas cosas, contrario a la gran mentira de que en Puerto Rico no había nada hasta que llegaron los americanos. Si hubiera sido así, los americanos no hubieran venido jamás, porque no tenían nada que buscar aquí. Al americano lo atrae el dinero. Muy bien. Y si lo atrae el dinero, lo que busca es explotación. No la famosa liberación del general Miles, que venía a liberarnos de la tiranía española, según él. Pasemos al cuarto punto. Ahora vamos a dejar de reconocer y vamos a reafirmar. Tenemos que ver bien estos términos, por favor, entenderlos bien. Reafirmando el respeto de Estados Unidos, de estos derechos inalienables del pueblo puertorriqueño en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promoviendo poner fin rápidamente al colonialismo mediante acción conjunta, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada por el pueblo puertorriqueño. A ver, vamos por partes. Aquí hay tres cositas bien interesantes que son tremendas mentiras. Para comenzar, reafirmando significa volver a afirmar. Volver a afirmar algo que ya habías afirmado en el pasado. Reafirmando el respeto de los Estados Unidos. Reafirmando significa volver a afirmar. Estados Unidos jamás afirmó respeto alguno a ningún derecho del pueblo puertorriqueño cuando lo invadió. Todo lo contrario. Le faltó el respeto. Ni mucho menos en los más de 125 años de tenerlo cautivo, porque si hubiera habido una reformación, una reafirmación del respeto de los Estados Unidos, a todas estas cosas hace rato nos hubieran dado la libertad. Y siguen aquí, no lo han hecho. Y vamos para 126 años de ser cautivos del imperialismo yanqui. Poner fin rápidamente al colonialismo establecido por Estados Unidos es un disimulo, una mentira para seguir aprovechándose del pueblo de Puerto Rico. Voluntad libremente expresada por el pueblo puertorriqueño significa el respaldo de una abrumadora mayoría al Tratado de Libre Asociación, es decir, como un 75%, y esto no ha ocurrido nunca, señores, damas, nunca, jamás ha ocurrido. ¿Cuándo se expresó esa voluntad libremente? ¿Cuándo? No ha habido ningún referéndum, no ha habido ningún plebiscito, no ha habido absolutamente nada. Esto tiene mucho que decir. Sigamos examinando este preámbulo de este documento para que nos demos cuenta de este montón de mentiras. Quinto punto, otra vez reafirmando las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos puertorriqueños y los de los Estados Unidos. Relaciones de amistad y cooperación. Volver a afirmar algo que nunca ha ocurrido. Jamás ha habido relaciones de amistad y cooperación entre el pueblo puertorriqueño y el de los Estados Unidos. Nosotros no somos antiamericanos. Estamos en contra del gobierno de los Estados Unidos y de lo que hace en Puerto Rico, pero no del pueblo de los Estados Unidos. Eso que quede bien claro.
Jamás ha habido relaciones de amistad y cooperación entre el pueblo puertorriqueño y el de los Estados Unidos. Ha habido, hubo y hay invasión, separación nacional de España, explotación, imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, intento de robo de identidad, idioma, religión y cultura puertorriqueñas, indoctrinación, imposición del inglés, robo de tierras, sacrificio de la agricultura, mercado cautivo, experimentos con seres humanos, masacres, manipulación y engaño del pueblo con una constitución Pelele en 1952, bombardeos de Utuado y Jayuya, carpeteo y represión constante. Eso es lo que ha habido y hay todavía en las relaciones entre los Estados Unidos de América y el pueblo puertorriqueño. Eso es lo que ha habido. Los bombardeos de Utuado y Jayuya en 1950, cuando la revuelta nacionalista, ni siquiera se enteraron todos los puertorriqueños que habían ocurrido, ni mucho menos el mundo, porque Estados Unidos lo escondió. No dejó que la prensa internacional lo cubriera, que se dieran cuenta de que esto estaba pasando. Esta es la realidad de la amistad y cooperación del gobierno de los Estados Unidos con el pueblo puertorriqueño. Que nos han ayudado, que nos han dado pues, dinero, una serie de cosas que lo tenían que hacer. Porque de lo contrario, ante los ojos del mundo y de nosotros mismos íbamos a ser más esclavos que los benditos esclavos que tenían los egipcios llamados los judíos y todos otros aquellos pueblos en donde tenían estas esclavitudes tan increíblemente malas. Y no de 500 años, 1000 años, 2000, 3000 años atrás, no, de ahora, del siglo XX y todavía en el XXI. Pasemos al sexto punto. Otra vez la palabra reafirmando el interés común del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos en la creación de una relación estrecha mutuamente beneficiosa a través de una asociación libre y voluntaria de sus gobiernos que respete la individualidad y las características culturales de sus pueblos. Aquí va el comentario. Volver a afirmar el interés unilateral de los Estados Unidos en la explotación del pueblo puertorriqueño en una relación mutuamente beneficiosa fue la gran mentira de 1952 con la creación del ELA, donde se habló de un pacto entre iguales cuando jamás ni nunca hemos sido iguales, y la que quieren repetir cambiándole el nombre, viva la semántica. Jamás ha habido respeto alguno sobre la individualidad y características culturales de nuestro pueblo si trataron de quitárnosla, el idioma, las costumbres, hasta la religión, porque había que sacar la palabra España, hispano, español, del tuétano de los huesos de los puertorriqueños. Y esto se hizo a la cañona, pero fallaron. Jamás, repito, ha habido respeto alguno sobre la individualidad y características culturales de nuestro pueblo. De haberla habido, nunca nos hubieran invadido. Empecemos por ahí. Si hubiera habido un respeto a nuestra individualidad y a nuestras características culturales, que son ser españoles, ser hispanos, no tenían por qué invadirnos. Nos dejaban tranquilos. Podíamos coexistir en el continente americano. Podíamos incluso seguir teniendo comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos, que lo teníamos antes de la invasión de 1898. Así fue como ellos se dieron cuenta de que esta tierra prometía, porque estaba muy bien económicamente y seguía desarrollándose como país. Si hubiera habido tal respeto, nunca nos hubieran invadido, hubieran hecho comercio con nosotros. Pero las ganancias para ellos eran más importantes. Uno de estos días publico, por la vez número tercera creo, la famoso artículo que salió en el Washington Post en Estados Unidos, donde un estadounidense le canta las verdades a su gobierno, diciendo que todo esto de agarrar todas estas tierras, quitárselas a España, era única y sencillamente por razones económicas y por explotación. No era por nada más. Séptimo punto.
reafirmando el interés común del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos para promover el progreso económico, el desarrollo humano, la autosuficiencia de las instituciones puertorriqueñas y la soberanía del pueblo puertorriqueño, ¿cómo se puede volver a afirmar algo que nunca ha existido? ¿Cómo es que en 125 años de presencia de Estados Unidos en el pueblo puertorriqueño, el pueblo puertorriqueño tuvo algo de progreso? Sí lo tuvo, un poco de progreso con la creación del ELA, pero 71 años después se encuentra peor que nunca. No se siguió progresando, se fue hacia atrás. Una tremenda decadencia. ¿Cómo se puede reafirmar algo que nunca ha existido? ¿Dónde están, pregunto yo, José Lara, el progreso económico, el desarrollo humano, la autosuficiencia de las instituciones puertorriqueñas y la soberanía del pueblo puertorriqueño? No se ven por ninguna parte. Salgan a la calle, vean las noticias, lean los periódicos, hablen con sus vecinos, con sus familiares. Y de lo único que se habla es de lo malo que está la isla, que se ha convertido en un antro de narcotráfico, donde la violencia es la orden del día, donde se mata a cualquiera indiscriminadamente a cualquier hora, donde no hay respeto por ninguna institución, donde la corrupción se está quedando con el país, que todo lo que nos hacen es robar dinero, robar dinero, robar dinero. Cualquier hijo de vecino que quiere enriquecerse y rápidamente se mete en la política, busca un puesto en alguna agencia del gobierno. Y lo peor es la impunidad con la que hacen las cosas. Punto número 8. Por tanto, conviene entablar una relación de libre asociación que proporcione plenitud del gobierno para el pueblo puertorriqueño. He aquí el comentario. El proporcionar un autogobierno para el pueblo puertorriqueño fue la gran promesa y mentira de los Estados Unidos al pueblo puertorriqueño y al Comité de Descolonización de la ONU en 1952, con la creación del ELA. Decir que el Tratado de Libre Asociación proporcionará dicho autogobierno es desmentir entonces al ELA, porque el ELA dijo que teníamos un autogobierno, que nos habíamos autodeterminado, que éramos un Estado libre, pero también asociado. Pues decir que el Tratado de Libre Asociación proporcionará dicho autogobierno, entonces es desmentir el ELA, es decir que el ELA es una mentira. Todas las cosas que se nos dijeron a partir de 1952 no son ciertas. Es que no saben ni mentir, no saben ni utilizar el lenguaje. Todo esto sigue causando división en el pueblo puertorriqueño, que sigue confundido, porque eso es lo que se busca, mantener confundido al pueblo para que esté inseguro, para que no tome las decisiones que debe tomar. Que sigue confundido ante la realidad de su situación, a merced de los inescrupulosos y vendepatrias que solamente buscan su propio beneficio y nada más. Ustedes saben muy bien que todas estas personas de estos partidos saben muy bien lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Pero te mienten descaradamente porque quieren que sigas votando por ellos, para ellos seguir guisando en el poder. Seguir exprimiendo esta esponja llamada Puerto Rico y sacándole el jugo. Noveno y último punto. Acuerdan con N porque se refiere al pueblo puertorriqueño desde los Estados Unidos. Acuerdan además que la relación de libre asociación entre el Estado soberano de Puerto Rico y los Estados Unidos se deriva de la soberanía del pueblo puertorriqueño y de la Constitución de los Estados Unidos respectivamente. Se deriva. Deriva quiere decir que sale, que brota, que nace. Eso es lo que significa se deriva. ¿Cómo puede derivarse una relación de libre asociación entre el Estado soberano de Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Cómo puede derivarse de algo que nunca ha existido, es decir, su soberanía? Cuando único hubo soberanía es cuando Puerto Rico era España, porque España es una nación soberana. ¿Cómo puede derivarse de algo que nunca ha existido, es decir, la famosa soberanía?
de algo que nunca ha sido respetado ni reconocido, menos promovido y defendido. Es por eso que tenemos un partido que busca la estabilidad, la total anexión con los Estados Unidos y la pérdida completa de la identidad y la nación puertorriqueña. La Constitución de Estados Unidos nunca ha aplicado en Puerto Rico en su totalidad, porque somos un territorio no incorporado. Ni siquiera la Constitución aplica por completo en Estados Unidos. Somos un territorio no incorporado, no somos un Estado, no aplica la Constitución en su totalidad y por eso es que no podemos votar ni por el presidente ni por nadie en la legislatura de los Estados Unidos. Para eso, el puertorriqueño tendría que residir en Estados Unidos continentales, en Hawái o en Alaska, que son estados. Pero mientras resida en el archipiélago de Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, en la Samoa Americana, en Guam, sigue estando en un territorio no incorporado y no puede votar por el presidente, ni siquiera si reside en otras partes. Todo esto son palabras altisonantes, vacías de contenido y nada más. Y con ellas le llenan los ojos a los puertorriqueños, que los agarran de mango bajito. Este bosquejo, señores, se hizo en el 2000 y estamos en el 2023, es decir, tiene 23 años de edad y no se ha hecho nada. Todo el bosquejo del borrador del Tratado de Libre Asociación. Estamos viendo nada más el preámbulo. En 23 años no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no le interesa a nadie más que a quienes lo escribieron y a algunos seguidores de este tema. No se hizo en conjunto con nadie de Gringolandia, sino que fueron unos individuos aquí con una fiebre de juguete nuevo, lleno de fantasías, sueños, delirios de algunos de ellos que se derriten al oír palabras como independencia, soberanía, república y Estado soberano de Puerto Rico. Todavía se atreven a llamar soñadores a los reunificacionistas cuando los soñadores son ellos. Este examen que hemos hecho ha tenido la intención de presentar la manipulación de la realidad, la presentación endiosada de medias verdades, con contradicciones en el discurso, que son razones todas ellas incapaces de convencer al pueblo puertorriqueño a hacerle caso a este proyecto natimuerto. Porque nuestros políticos son incapaces de llevar un embarazo a feliz término. Este es el preámbulo del Tratado de Libre Asociación. Si este es el preámbulo, imaginen lo que viene detrás, con todos los artículos que tiene y que estaremos viendo uno por uno. Puede que alguno encuentre esto algo cansón, pero lo que pasa es que hay tanta desinformación y tanta manipulación en el pueblo puertorriqueño que hay que hacer este ejercicio, por más tedioso que sea, para que entendamos bien las cosas, para que comprendamos las mentiras que se nos presentan y no permitamos que nos sigan engañando. Porque esta es la realidad de la situación. Mis queridísimos, hasta aquí llega nuestro análisis del preámbulo del Tratado de Libre Asociación hecho en el año 2000 para el Estado soberano de Puerto Rico. Un Estado soberano en asociación libre y democrática con los Estados Unidos de América. Un intento de convertir a Puerto Rico en una república bananera. Y esto todavía sigue resonando en los oídos de muchas personas. No hagamos caso. No nos conviene. No nos conviene. Y el nuevo y reciente proyecto que acaban de sacar en el Congreso, porque es que les tumban uno, les rechazan uno, les matan el pollo en la mano a uno de esos proyectos cuando ya ellos están presentando el próximo. Porque no se dan por vencidos y no se pueden dar por vencidos porque si lo hicieran entonces no tendrían razón de existir, razón de ser. Tendríamos que regresar a los cabilderos de la estadidad a Puerto Rico, quitarles el trabajo y los chavos que reciben por no hacer nada. Y se les vendría todo el tinglado abajo.
Si es que por eso tienen que seguir mintiendo, insistir a brazo partido de algo que ellos saben que no es cierto y no se va a dar nunca. Pero mientras mantengan a una parte del pueblo engañada, ellos continúan. Hasta acá llegaron las notificaciones de que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico quería la estadía. Señora, 52 punto algo por ciento no es la gran mayoría, eso es 75. Eso lo único que dice, como dijo el senador Chuck Schumer, esto lo único que demuestra es que el pueblo puertorriqueño sigue dividido, bien dividido en esta situación. Seguiremos informando, seguiremos adelante, seguiremos tratando. No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo de la página. No olvides hacer tus preguntas. No olvides comunicarte con nosotros, que estamos aquí para que conozcamos todos la verdad plena, total, absoluta. Este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, que seguimos con nuestra plataforma educativa, que nos esmeramos porque se haga este trabajo y no nos ocupamos en otras cosas que verdaderamente no valen la pena. Estamos aquí para promover la reunificación de Puerto Rico con España y nada más. Nos veremos la próxima vez. Hasta entonces, que estén muy bien y sean muy felices. Gracias.